de las matemáticas. Nuestros lagos y ríos de agua fresca son el hogar de una sorprendente variedad de organismos vivos. Estas plantas, animales y microorganismos dependen de agua limpia para sobrevivir. También nosotros dependemos de agua limpia para sobrevivir. Pero desafortunadamente, hasta que vemos a otras formas de vida en peligro, nos damos cuenta de la necesidad de agua limpia. El río Tyne en Inglaterra. Aquí, río arriba, en el puente Wylam, el río Tyne es considerado uno de los mejores ríos con salmón. Se ve lo suficientemente claro. Pero, ¿cómo conocer el verdadero estado de un río? El valor de la limpieza. Los fosos son lugares de desove, un lugar donde los salmones descansan un poco de su jornada. Pero el 23 de mayo de 1991, a las 5 de la tarde, no se llevó a cabo tal evento. Había gran cantidad de espuma y los peces se movían en agonía. Había un pez muerto a mis pies. Subió a la superficie y estaba intentando respirar. Y entonces se lo llevó la corriente. Río abajo había muchos peces desesperados, nadando en la orilla, arrojándose. Nadaban por las rocas, retorciéndose y muriendo. Algo había afectado al río. ¿Pero qué? ¿Cómo podría medirse la extensión contaminada? Como las corrientes de agua arrojaron cientos de peces muertos, la Autoridad Nacional de Ríos empezó una investigación. En primer lugar, debíamos avisar a todos los que pudieran verse afectados por la contaminación, en particular a las compañías Newcastle y a la compañía de agua Gateshead, que tenían puntos de extracción río arriba. Después empezamos a buscar la extensión de contaminación río arriba, río abajo, hasta donde se observaron los efectos en los peces. Es trabajo de la Autoridad Nacional de Ríos investigar y dar seguimiento a los contaminadores. Por esto, esa tarde, el primer paso fue encontrar la causa de la contaminación. Encontramos que los peces estaban muriendo río arriba, cerca de donde salían los desechos de una industria y descargas de un drenaje, un poco más arriba. Aquí era donde los peces morían y a unos kilómetros hacia abajo. Esta era la extensión de mortalidad en ese momento. Para entonces eran las 11 de la noche y el drenaje arrojaba bastantes desechos, por lo que un oficial de prevención de contaminación fue enviado para tomar muestras de los desechos industriales. El procedimiento normal es tomar muestras de cualquier fuente potencial de contaminación que se encuentre y también tomar muestras del río en la extensión de mortalidad desde el límite río arriba al límite río abajo. Estas muestras podrían contener los contaminantes que mataron a los peces. Conociendo su concentración, es posible unir matemáticamente las piezas que formarán la primera parte de la historia. Existe una relación entre la concentración y las corrientes del río. La corriente de descarga por la concentración más la corriente río arriba por la concentración es igual a la corriente río abajo por la concentración. Esta ecuación nos permite probar que la contaminación vino de un lugar determinado. ¿Qué otra cosa encontraríamos utilizando esta ecuación? Este es el lugar de donde salieron los desperdicios, Unifibras Ltd., parte del grupo de papel Kimberly-Clark. Armada con esta muestra, la Autoridad Nacional de Ríos decidió hacerles una visita. Identificar la fuente de contaminación estaba cada vez más cerca, pero para llevar el caso a la corte debía haber evidencias, así que se recolectaron peces y se llevaron a un laboratorio para analizarlos. La bióloga Ann Lewis nos relata la historia. Recibí una llamada telefónica diciendo que había un incidente en Tyne, así que tuve que dejar lo que estaba haciendo y venir más o menos a la hora del almuerzo, cuando el alguacil llegaba con una gran cantidad de peces muertos. Tardé toda la tarde haciendo autopsias, creo yo, a unos 87 salmones. Al igual que con las autopsias a los humanos, estos estudios tuvieron que realizarse con gran cuidado para obtener evidencias confiables. Ann nos demostró la técnica con salmones frescos.
Una charola bien limpia. 1 o 2 peces que no lleven mucho tiempo fuera del agua. Ella nos mostró el área en la que estaba interesada. Hay una ligera hemorragia en puntos localizados del hígado. En los peces que examiné después del incidente, había en puntos localizados, cerca de los lóbulos del hígado, manchas pequeñas. Estas indicaban que el pez había sido dañado por alguna toxina. Y este tipo de afecciones son típicas de la presencia del amoníaco. Finalmente, un químico culpable comenzaba a vislumbrarse, pero hacía falta más información. Por ejemplo, ¿había una infección bacterial en la muestra? Para revisar esto, la población de bacterias debía ser contada y medida por unidad de área. Los valores no fueron muy elevados, por lo que la contaminación por el drenaje fue eliminada. Otros indicadores de contaminación también fueron usados para asegurarse de que se seguía la pista correcta. También se analizaron a las criaturas que vivían en el fondo del río. Pero los resultados no fueron concluyentes. Por tanto, el caso se basaba en las muestras de agua tomadas la noche anterior y llevadas para su análisis químico. Alan Harbottle nos hizo una recreación del proceso que llevaron a cabo. Tuvieron que analizar más de una muestra para asegurarse de que los resultados eran válidos. Después encontraron una media y una desviación estándar para estimar los niveles de amoníaco. De estos análisis se obtuvo que había un índice extremadamente alto. Parecía que habían encontrado la causa de la contaminación. La siguiente semana recopilamos toda la información encontrada durante el incidente y todos los resultados químicos. Así pudimos evaluarlo todo y ver que la causa más probable era el amoníaco. Una vez recopilada toda la evidencia, uno puede unir cada una de las piezas y así armar el caso. Entonces se busca en la literatura alguna información que sea útil. La literatura dio el dato de qué tanto amoníaco se necesita para matar a un pez. Ellos usaron la información para hacer una gráfica de acumulación de concentración contra el número de muertes en la población de salmones. A la mitad, donde hay tal concentración que podría matar al 50% de la población, la curva forma casi una línea recta. Esta concentración es llamada LC50, la concentración letal para el 50% de la población. De igual forma, una concentración LC90 mataría al 90% de los peces. Como una media o modo, un número LC clasifica datos complejos en un sistema de lectura sencillo y ayuda a su análisis. Por medio de gráficas para cada situación química y cada especie de peces, diferentes valores de LC pueden ser encontrados. Estos pueden ser usados en cualquier muestra de agua para predecir su efecto contaminante en poblaciones de peces. El LC es una forma de medir los efectos en la población de peces. ¿Qué más se necesitaría para saber con cuánta rapidez se recobrará la población de peces? ¿Pero de dónde venía la contaminación por amoníaco? De papel reciclado de unifibras. Este es un proceso que produce desperdicios líquidos. En muchas compañías se usan bacterias en el drenaje para romper el proceso de contaminación. Pero aún las bacterias necesitan alimentarse, así que este tanque contiene amoníaco, un fertilizante usado como alimento. Este es enviado a tanques de concreto donde trabajan las bacterias. Pero el 23 de mayo, por accidente, se puso demasiado amoníaco y este fue a dar al río. ¿Cuál es la respuesta de la compañía? En Unifibra lo sentimos y aún nos preocupa este incidente. Ocurrió debido a nuestro deseo por cuidar el Tyne. Esto pasó porque sobrealimentamos nutrientes en una planta. Como resultado, tuvimos gran cantidad de amoníaco en nuestro drenaje. Esto contaminó el río Tyne. 4 meses después, Kimberly Clark fue encontrada culpable de violar la sección 107 del Acta de Agua de 1979. Fueron pagadas 5,000 libras y se ordenó pagar a la Autoridad Nacional de Ríos sus costos de investigación. También reubicaron a 2,000 salmones jóvenes con un costo de 1,000 libras. ¿Qué otra estadística podría ser de utilidad en el control de la contaminación?